Can Yaman. Madre mía, que se ha sabido ahora del pobre chico. Al final, resulta que lo que parecía un simple no me siento bien en esa discoteca le esconde una movida bastante gorda. ¿Atropellado? ¿Quién me lo hubiera dicho? Yo al principio pensaba, bueno, estará pillando un resfriado o algo, ¿sabes? De esos días que te levantas y te sientes un poco chafado. Pero es que la cosa va mucho más allá. Resulta que la versión oficial, la de indisposición, se queda súper corta. Aquí hay salseo del bueno, amigos, del que te deja pensando. Para ser honestos, yo siempre he pensado que Can Yaman es un tipo que va a su bola. Tiene su fama, su gente que lo quiere y sus críticos también, claro. Pero esto del accidente, uff. Me da que pensar. ¿Qué clase de accidente ocurre en una discoteca que te deja en este plan? No me cuadra. Lo que yo creo que está pasando es que hubo un lío gordo. Y me refiero a un lío de esos que no salen en las portadas. Imaginaos la escena, música a tope, gente bailando, y de repente ¡zas! Algo pasa. Y no estoy hablando de tropezarse con la barra. Esto suena a algo más físico, ¿me entendéis? Muchos dicen que fue culpa de la seguridad, que no lo protegieron bien. Otros que se pasó un poco con las copas y se cayó. Pero yo sospecho que hay algo más turbio. ¿Y si alguien tuvo algo que ver directamente? No digo que fuera a propósito, ¿eh? Pero sí que hubo una situación violenta, o un empujón, o algo así, que derivó en este accidente. Piensa en la cantidad de fans que hay, la locura que se monta a veces. Y si encima le sumas un malentendido, una discusión que se va de las manos, boom. Ya tenemos la tormenta perfecta. Y claro, la discoteca por no quedar mal, pues dice indisposición, para evitar el escándalo. Normal. ¿Quién quiere que se sepa que hay broncas en su local? ¿Y lo del atropello, cómo encaja eso? Aquí es donde la cosa se pone interesante. ¿Fue un coche que salió disparado? ¿O es una metáfora de algo que le atropelló en ese momento? Porque si hablamos de un coche de verdad, madre mía. Eso ya es otro nivel de peligro. Me imagino a Can Yaman saliendo a toda prisa, y sin darse cuenta ¡zas! Pisotón. O peor, un golpe de un vehículo. Para mí, esta historia huele a que quieren tapar algo. No es normal que un famoso sufra un accidente así y la información sea tan vaga. Algo se les escapa, y la verdad es que da para mucho imaginar. Yo me estoy haciendo un montón de películas ahora mismo. Y es que, ¿quién era el que estaba alrededor? ¿Había alguien con él? ¿Se fue solo? Todas estas preguntas son clave para desentrañar este misterio. Porque si estaba con gente y esa gente no lo cuidó, o peor, estuvo implicada de alguna manera, menudo problema. Lo que yo tengo claro es que la indisposición es solo la punta del iceberg. Debajo de todo eso hay una historia que cuando salga a la luz, va a dar mucho que hablar. Porque Can Yaman, queramos o no, siempre está en el ojo del huracán. Y ahora, con este supuesto atropello, la cosa se ha puesto aún más caliente. A ver si con el tiempo van saliendo más detalles y podemos entender qué demonios pasó realmente en esa discoteca. Porque, sinceramente, la versión oficial es un poco decepcionante, ¿verdad? Le da más morbo a la intriga. ¿Y tú, qué crees que pasó realmente con Can Yaman? ¿Crees que fue un accidente fortuito o hay algo más detrás de todo esto? Déjame tu opinión en los comentarios.